Cordial saludo compañeros y tutores, soy Andrés Mogollón, estudiante del grupo 130 de cálculo diferencial. A continuación voy a explicar un problema que propuse, el cual se titula Autonomía de baterías conforme pasan los ciclos de carga. Y el enunciado dice así: se estima que una batería de iones de litio con capacidad de 3600 mAh otorga una autonomía de máximo 500 ciclos antes de que su rendimiento empiece a degradarse. Un ciclo de carga sucede cuando la batería se descarga completamente y debe ser conectada a una fuente de poder para recargarse. Ahora, si suponemos que cada ciclo de carga sucede a diario, calcular a. Identificar la variable dependiente e independiente del planteamiento. Entonces tenemos que la variable ciclo será nuestra variable dependiente, pues conforme pasa el tiempo, esta se verá afectada cada vez que vamos a recargar la batería. Y por lo tanto la variable tiempo de recarga entre días es la variable independiente. B. Definir la función que relacione las variables identificadas. Entonces tenemos a f de x o y como 500 menos x. ¿Listo? El C. Tabular y graficar en Excel los 5 primeros valores de la función definida y presentar la tabla e imagen de la gráfica. Entonces vamos a Excel y aquí vamos a estructurar la función. Entonces habíamos dicho que f de x sería igual a los ciclos, que los ciclos de recarga decimos que eran 500, menos nuestra x, que x estaríamos hablando de los días de recarga. Entonces, x sería este valor de aquí. Damos enter y entonces podemos dar, como por ejemplo, que para el día 0 tendríamos los 500 ciclos intactos, pero conforme pasa el tiempo, conforme pasan los días, vemos que los ciclos irán disminuyendo. Tenemos entonces una función lineal con una recta descendiente. ¿Listo? El segundo ejercicio dice que dadas las progresiones a n, calcular el enésimo término y calcular la suma de los 10 primeros términos en cada progresión. Entonces, en este ejemplo tenemos una progresión aritmética que dice que an es igual a 13, 10, 7, 4, 1 y así sucesivamente, siguiendo un patrón. Entonces lo primero que hacemos es debemos hallar el término general de la ecuación, conociendo su primer término y la diferencia entre un término y el siguiente. A simple vista podemos darnos cuenta que el primer término de esta progresión es el número 13 y la diferencia común entre esta progresión viene a de 3 en 3. Entonces si miramos que de 13 a 10 hay una diferencia de 3, lo mismo que de 10 a 7 y de 7 a 4, de 4 a 1 y así sucesivamente. Entonces podemos decir que la diferencia común sería de menos 3. Pero también tenemos la fórmula, podemos hallarlo también de la fórmula, que dice que la diferencia es igual a n menos a n menos 1. Entonces, ¿qué sería cada una de estas variables? D es entonces la diferencia común, que sería igual a an, que sería el término de la progresión, menos el término de la progresión anterior. An menos 1 significa el término de la progresión anterior. Es decir, que si yo tomo, por ejemplo, an2, que an2 en este caso sería el 10, menos an2 menos 1, es decir, el anterior de an2, 13, haciendo la resta, 10 menos 13, tendríamos la diferencia común de menos 3. Lo mismo sucedería si cogiéramos, por ejemplo, el 7 como an3. Entonces aquí sería an3, 7 menos an3 menos 1, sería 7 menos 3. La diferencia entre esos dos nos daría también menos 3. La fórmula del término general se denota como an igual a a1 más n menos 1 por la diferencia. ¿Qué quiere decir esto? Que an sería igual a la sumatoria entre el primer término, es decir, el número 13,
¿verdad? Sumado al producto de la diferencia común por n menos 1. Entonces, resolviendo esta ecuación, nos obtendríamos que, por ejemplo, A1, 13, ya hemos dicho, y el producto de este monomio sería menos 3 por n menos 3. ¿Listo? Y menos 3 por menos 1, menos por menos más, y 3 por 1, 3. A ver, juntamos términos semejantes y nos quedaría menos 3n y 13 más 3 más 16. Esta sería por lo tanto la fórmula del término general. Ahora nos dicen que hallemos el décimo término de la progresión. Partiendo de esta fórmula, an igual menos 3n más 16, lo único que hacemos es reemplazar la variable n por el décimo término de la progresión que queremos hallar. Entonces tendríamos que menos 3 por 10 más 16. Resolviendo esto tendríamos que menos 3 por 10 menos 30 más 16 sería menos 14. Entonces podemos darnos cuenta que el décimo término de esta progresión sería menos 14. Y si lo comprobamos con la diferencia común, si seguimos haciendo la resta, en este caso, llegaríamos a la misma conclusión de que el décimo término sería menos 14. Ahora nos piden que calculemos la suma de los 10 términos, de los 10 primeros términos. Entonces usamos la fórmula de Sn, que es igual a A1 más An por n sobre 2, donde A1 es el primer valor de la progresión, es decir, 13, An es el último valor del cual queremos realizar la sumatoria total, es decir, menos 14, ¿okay? Y n es el número total de las progresiones contadas a sumar, es decir, 10, porque tenemos que son 10 términos a sumar. Operamos y obtenemos que Sn es igual a 1 más An por n sobre 2, donde Sn o S10, la sumatoria de los 10 primeros números de la progresión, es 13 menos 14 por 10 sobre 2. Operamos y tendríamos que 10 por 13 serían 130, 10 por menos 14 sería menos 140, y menos 130 menos 140 dividido en 2, tendríamos que la sumatoria de esos 10 números sería menos 5. Entonces menos 5 sería el resultado tras realizar la sumatoria de la progresión de esos 10